Se refiere a una forma distinta de investigar el delito de tortura. ¿Por qué hablamos de una forma distinta? Porque, bueno, con lo que hemos ido avanzando a lo largo de esta plática, tenemos en claro que debemos en un momento dado cambiar nuestra perspectiva en la investigación, ¿no? Priorizar los derechos humanos, evitar prejuzgar a la víctima, no ser ajenos a su sufrimiento, porque las concepciones son diversas. Estaba yo precisamente esta semana escuchando algunas crónicas de las personas que todavía están en calidad de damnificados de los sismos del 19 de septiembre, y les dieron acceso a algunos de ellos a los departamentos para recuperar algunas cosas antes de demoler los edificios. Y había una persona que lo único que buscaba era una taza que le regaló su mamá. Para muchos de nosotros a lo mejor decir, ¿cómo es posible que arriesgue su vida por una taza? Pero es precisamente ese sufrimiento que él tenía, porque decía, si yo recupero esa taza, para mí es algo muy preciado que me dio mi mamá y que voy a mantener conmigo por siempre. Porque siempre mi mamá me hacía ahí mi café con leche y platicaba y me trae recuerdos. Entonces, muchas veces nosotros somos insensibles al sufrimiento por esta valoración diferenciada que damos a un mismo evento. Entonces, la forma de investigar la tortura también tiene que ser diferente. No tenemos que criminalizar a la víctima. En primera instancia, lo primero que tenemos que garantizar o dirigir nuestras acciones es a poder acreditar que se configura el elemento de la intencionalidad. Es decir, que hay una intención de infringir esos daños, esa lesión, esos tratos inhumanos. Porque si no analizamos y argumentamos esta cuestión de la intencionalidad, no se va a dar la tortura. Porque hay casos en los cuales la misma víctima consciente que le sea practicada una lesión, y obviamente de ahí viene la intención de practicarla. ¿Cuál es el ejemplo claro? Pues cuando un médico nos interviene y nos hace una operación, ¿nos provoca una lesión? Pues claro que sí. ¿Nos infringe un sufrimiento? Pues sí, a lo mejor mientras nos están operando, ¿no? Pero ya después de la anestesia, pues se da el sufrimiento, ¿verdad? El dolor, las curaciones, etcétera. Pero lo que cambia aquí, para no considerar la tortura, es el elemento intencionalidad. Pues no es tanto que el médico esté ansioso de abrir el cuerpo, ¿verdad? Pues es parte de su trabajo, e inclusive vemos cómo se da esta atención del médico. Se tiene expuesta exclusivamente la parte a intervenir, ¿no? Aunque la persona esté desnuda, pues tiene por ahí una bata y le ponen por ahí algunos trozos de tela para nada más dejar expuesta exclusivamente el área. Tan es así que ahora los médicos, muchos de ellos, los ginecólogos en específico, pues ya hacen sus revisiones médicas en presencia de una enfermera, precisamente para garantizar este trato digno y que de pronto no se maneje que hay una intencionalidad respecto a sus acciones. Entonces, el primer elemento que tenemos que atender es la cuestión de la internacionalidad. Es decir, efectivamente Rubén nos está planteando aquí la cuestión de las lesiones en los deportes. También lo que hablábamos hace poco con Fernando, pues la persona que de pronto se inscribe en un equipo de fútbol americano, pues asume los riesgos que ello conlleva, o sea, está consintiendo que en un momento dado puede inclusive hasta perder la vida, porque hemos sabido casos de personas que caen y se lesionan el cuello, las vértebras, lo que les provoca la muerte. Hay personas que quedan de pronto ya discapacitadas o con alguna afectación o fractura. Entonces, ahí hay un sometimiento voluntario que no podemos considerar como tortura. Lo mismo pasa con las personas que practican deportes extremos, ¿no? Si alguno de ustedes ha practicado alguno de estos deportes, pues saben que muchos de ellos los hacen incluso firmar una responsiva que asumen los riesgos, porque precisamente sabemos que la misma actividad implica este riesgo que nosotros aceptamos. Entonces,
A diferencia de la tortura, aquí sí hay un elemento de intencionalidad, ¿no? Que el torturador busca infringir esos dolores con un propósito específico. En general es la confesión, pero también sabemos que puede ser por otras causas, pero lo que es claro es que siempre hay una finalidad específica para infringir esos daños o esa tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. También tenemos que ver qué elementos o qué condiciones de vulnerabilidad existen en la víctima. ¿Por qué nos es importante en la investigación del delito, atendiendo al protocolo de Estambul, la vulnerabilidad de la víctima? Porque más que la intensidad, nos importa que a través del análisis que hace el torturador de esta vulnerabilidad de la víctima, se va a intensificar el sufrimiento. Ejemplo de ello, si sé que para esta mujer es muy importante su dignidad, lo primero que voy a hacer es violarla. Y no tanto porque me guste sexualmente, sino porque sé que eso le va a producir un daño que va a trascender. Fíjense cómo piensa un torturador. Bien, dentro de nuestra legislación nacional, tenemos que el artículo 20, en su fracción novena, nos dice que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Entonces, si relacionamos la actividad que tenemos en el sistema penal, tenemos que verificar que no se den actos de tortura, porque esto nos puede afectar en el resultado del mismo proceso penal. Entonces, el mismo artículo 20 nos está diciendo que cualquier prueba obtenida con violación a derechos fundamentales va a ser considerada nula. En la teoría lo identificamos como el fruto del árbol prohibido. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de esta nulidad de actos procedimentales. En el artículo 97 nos dice que cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo. Y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte en cualquier momento. El contenido de este numeral denota la intención del legislador de tutelar ante todo los derechos humanos de los intervinientes en un procedimiento penal en estricto apego al orden jurídico constitucional. El artículo primero, el párrafo tercero, que ya hablamos ampliamente de él en el bloque anterior como el fundamento de la convencionalidad. Y continuando con el texto, asimismo se establecen las sanciones jurídicas que corresponden a aquellas actuaciones irregulares con el fin de normar su actuación al amparo del principio de prohibición o exclusión de la prueba ilícita, dando lugar a que ninguna persona pueda ser juzgada a partir de pruebas cuya obtención se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales. Obviamente dentro de nuestra legislación nacional ya se estableció un criterio jurisprudencial que nos dice que la prueba ilícita, las pruebas obtenidas directas o no indirectamente, violando derechos fundamentales, no surten efecto alguno. Es una tesis aislada de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 16, 12, 21, novena época. Bien. Nos dice aquí este criterio jurisprudencial: prueba ilícita, las pruebas obtenidas directa o indirectamente violando derechos fundamentales no surten efecto alguno. La fuerza normativa de la Constitución y el carácter inviolable de los derechos fundamentales se proyectan sobre todos los integrantes de la colectividad, de tal modo que todos los sujetos del ordenamiento, sin excepciones, están obligados a respetar los derechos fundamentales de la persona en todas sus actuaciones, incluyendo la de la búsqueda y ofrecimiento de pruebas, es decir, de aquellos elementos o datos de la realidad con los cuales poder defender posteriormente sus pretensiones ante
ante los órganos jurisdiccionales. Así, a juicio de esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las pruebas obtenidas directa o indirectamente violando derechos fundamentales no surtirán efecto alguno. Esta afirmación afecta tanto a las pruebas obtenidas por los poderes públicos como aquellas obtenidas por su cuenta y riesgo por un particular. Asimismo, la ineficacia de la prueba no solo afecta a las pruebas obtenidas directamente en el acto constitutivo de la violación de un derecho fundamental, sino también las adquiridas a partir o resueltas de aquellas, aunque en su consecución se hayan cumplido todos los requisitos constitucionales. Tanto unas como otras han sido conseguidas gracias a la violación de un derecho fundamental, las primeras de una forma directa y las segundas de modo indirecto. Por lo que, en pura lógica, de acuerdo con la regla de exclusión, no pueden ser utilizadas en un proceso judicial. El artículo 19 nos dice que todo maltratamiento en la pensión o en las prisiones, toda molestia que se hiciera sin motivo legal, toda vela o contribución en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. El mismo artículo 20 nos dice que queda prohibida y sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio. Entonces, refiriendo a lo que me preguntaba, me parece que en un inicio, creo que fue Rubén, precisamente aquí no es que estemos excluyendo del todo la confesión, porque también hay personas que voluntariamente acceden a asimilar su participación en un evento delictivo. La cosa es que el sistema acusatorio me obliga, inclusive con esas personas que aceptan su participación en el evento, a priorizar la prueba pericial y demostrarles científicamente que efectivamente participaron en la misma. O sea, aquí la idea es que no es que dejemos fuera la confesión, sino que no sea nuestro primer elemento en la investigación o no sea nuestra prioridad en la investigación obtener una confesión. Ante todo, si realizamos la investigación científica, podemos inclusive reforzar esa confesión, de que diciendo con todo y que acepta la culpa, esta persona efectivamente participó en el evento delictivo y lo cometió, atendiendo a los resultados de las diferentes intervenciones periciales que se dieron, en la cual se establecen mecánicas de hechos, mecánicas de lesiones, posiciones víctima-victimario, el que se le encuentre, por ejemplo, los rastros de su ADN, que las lesiones que presenta la víctima son características de una violación, etcétera, etcétera. Bien. El artículo 22 refiere que quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, las marcas, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Bien, vamos a la cuestión del tipo penal. Y aquí observamos unas imágenes. Si ustedes se dan cuenta, podemos con esta imagen observar los tres elementos que nos pide la configuración del tipo penal. Vemos a una persona con el uniforme propio de su encargo, ¿sí? Un policía, tenemos aquí su instrumento de trabajo, y si analizamos cómo está en posición a la persona, exacto, dice Miguel, arma en mano, así es, ¿verdad? Como hay un significado diferente, Miguel, muy bien, de lo que hablábamos, ¿no? El significado que le damos cada persona a un mismo hecho. Él está, vean, en una posición de superioridad. ¿Por qué de superioridad? Porque él está controlando toda la situación. Esta persona, sabemos que está con los ojos vendados y hay parte de su cuerpo que está expuesto a la desnudez. Ya vimos el elemento importantísimo que es esta desnudez como un elemento que genera terror en la persona, porque no puede controlar lo que está pasando, no sabe si lo va a golpear, si nada más lo está intimidando,
pero él sabe que no tiene el control y no puede ver. Por eso es importante para el torturador cubrir la visión. Entonces, aquí sí podemos hablar de que hay una intencionalidad. Hablamos también de que se está infringiendo ya un sufrimiento porque la persona está en la expectativa. Hay una ansiedad, no sabe qué es lo que va a suceder y se está aprovechando de estas condiciones de vulnerabilidad. ¿Sí? Por eso es tan importantísimo que en las entrevistas, cuando se toman entrevistas para la investigación del delito de tortura, atendiendo a lo que nos sugiere el protocolo de Estambul, que hagamos patente estas situaciones, o sea, que preguntemos a la víctima sobre en qué condiciones se dio esa tortura, cómo estaba, porque generalmente nos hablan esto de que están cubiertos, que están maniatados, que están sometidos, que están semidesnudos, etcétera, y todo esto me va a ayudar a acreditar precisamente esa intencionalidad que nos exige la investigación del tipo penal de tortura. Y bien, ¿qué nos dice la legislación vigente respecto al delito de tortura? Bueno, nos dice que comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflige a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener del torturado o de un tercero información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o a coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada. Está contenido en el artículo 3 de la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura. Bien, aquí tenemos otros ejemplos, ¿verdad? Aquí, obviamente, como son imágenes que de pronto se toman de forma sin que se den cuenta los torturadores, vemos cómo tienen aquí a una persona contra la pared, también con parte del torso desnudo, y lo están golpeando, lo tienen hincado. Entonces, es lo que nos comenta Rubén, de la cuestión de someter a la víctima, de desvalorizarla para obtener de pronto un daño mayor. ¿Cuáles son estos componentes de la tortura atendiendo al tipo penal que nos marca esta ley federal? Bueno, tenemos que forzosamente el sujeto activo tiene que ser un servidor público en ejercicio de sus funciones, que inflija a una persona dolores o sufrimientos graves físicos o psíquicos, y la existencia de una finalidad orientada a obtener del torturado de un tercero información o una confesión. Castigar por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, coaccionarla para que realice o deje de realizar la conducta determinada. Entonces, aquí precisamente el tipo penal nos indica que la única persona que en un momento dado podría ejercer tortura hasta este momento, porque obviamente hay una tendencia a incluir a particulares, sería un servidor público en ejercicio de sus funciones, o si nos vamos a la legislación internacional, alguna persona que comete estos actos del servicio público con la anuencia de un servidor público, lo que conocemos como las famosas madrinas. Bien, a quien cometa el delito de tortura se aplicará prisión de 3 a 12 años, de 200 a 500 días multas e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por 2 tantos del lapso de la privación impuesta. ¿Sí? Entonces, sí se tiene considerado o nos reiteran esta calidad de que la persona tiene que ser servidor público para poder tipificar el delito de tortura. El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato, y si no lo hiciere, se le impondrán de 3 meses a 3 años de prisión y de 15 a 60 días multas, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes. Bien, el acuerdo A101 del 2015, por el que se crea la unidad especializada en investigación del delito de tortura y se establecen sus atribuciones, fue publicado atendiendo a todo este antecedente de lo que hemos
visto del Protocolo de Estambul en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre del 2015. El Acuerdo 085 del 15, mediante el cual se establecen las directrices institucionales que deberán seguir los agentes del Ministerio Público de la Federación, los peritos en medicina y psicología y demás personas de la Procuraduría General de la República para los casos que se presuman la comisión de la tortura. Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de octubre del mismo año 2015. Bien. Todo esto nos lleva a generar el protocolo homologado para la investigación del delito de la tortura, que en sus lineamientos generales, como ya les había comentado, pues básicamente tiene la conducción de estos, en base a estos códigos de ética, que nos lleva a que los tratos que debemos dar a las víctimas puede ser atendiendo a su dignidad humana, a la consideración a su sufrimiento, evitando revictimizarlo, hacerlo desde un enfoque diferencial y evitar en un momento dado criminalizarla por su actuar precedente, ¿no? En términos generales sería esto. Y con esto concluimos nuestro bloque número 3. Tomaremos unos 5 minutos para continuar con el bloque final de nuestra conversación del día de hoy. Y empezamos a la 1:30. No sé si tengan alguna duda para aprovechar este tiempo de receso a responderla, por favor.